Buenas noches, saludos cordiales. Gracias, Ecuador, por estar en Hora 25. Un día antes del feriado de finados, el gobierno nacional ingresó a la Asamblea dos instrumentos legales fundamentales en el momento económico del país. Uno fue la proforma presupuestaria para el próximo año y otro el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica del Ecuador. Para ciertos críticos de las medidas, estas no enfrentan los asuntos de fondo y más bien tienen un carácter discriminatorio, lo cual provocará mayor incertidumbre e inseguridad en los ámbitos empresariales y productivos. En lo que tiene que ver con impuestos, hay una propuesta que confronta con la lógica elemental. Entre menos cargas familiares se tenga un contribuyente, más tributos a la renta tendrá que pagar. Hay un incremento del impuesto a la renta de 3 puntos a las grandes empresas, mientras que las medianas y pequeñas están exentas, al igual que las actividades que garanticen el ingreso de divisas al país. Se elimina el impuesto a las tierras rurales. Según analistas, el afán recaudatorio del gobierno tampoco sería tan extraordinario. El hueco fiscal se mantendrá, puesto que las medidas no lograrán reactivar la economía en su conjunto. Se establecen normas arancelarias que encarecerán los productos importados y se determina un impuesto al retiro de dinero del sistema financiero cuando la cantidad sea mayor a $4.000. Hay un rubro que puede provocar inseguridad jurídica. Por ejemplo, los socios de una empresa se convierten en responsables de los compromisos tributarios. Esto es lo que vamos a tratar en el transcurso de la presente emisión de Hora 25. Agradezco la presencia esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas de los siguientes invitados. Henry Kronfle. El ingeniero Kronfle es asambleísta por el Partido Social Cristiano. También nos acompaña Richard Martínez. Él es el presidente del Comité Empresarial. Agradezco la participación de Patricio Alarcón. Él actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Y nos acompaña aquí en el estudio de nuestro canal Napoleón Santamaría. Él es abogado, analista de temas tributarios. Señores, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en el programa. Natalie, buenas noches. Buenas noches a todos. Entre las medidas tributarias para la reactivación económica está el cambio en la forma de deducción de gastos personales para la declaración del impuesto a la renta para quienes ganen más de $3.000 al mes, según el número de cargas familiares. El Servicio de Rentas Internas estima que el ajuste impactará en un número de contribuyentes que oscila entre 40.000 y 50.000 personas que trabajan en relación de dependencia, con lo cual se espera una recaudación de entre 40 a 50 millones al año por este nuevo tributo. De acuerdo con lo que establece la norma actual, las personas naturales en relación de dependencia pueden deducir al año gastos con un tope de $14.667, sin importar el número de hijos u otras cargas que tenga. Se consideran 5 tipos de egresos para la reducción de gastos personales: vivienda, educación, alimentación, vestimenta y salud. Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley, mientras menos cargas familiares tenga el contribuyente, menor será el monto que podrá reducir para el cálculo del impuesto a la renta y, por lo tanto, mayor será el pago de este tributo. Analistas tributarios creen que esta medida pudiera incrementar la evasión de impuestos. Cuando a uno le quitan el derecho a las deducciones, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que ahora, que cuando uno va a un restaurante o va a una tienda y todos dicen consumidor final o factura, factura, deme los datos. Cuando yo ya no tengo derecho a deducir mayor valor, vea, no me dé factura, que van a dejar de emitir facturas porque va a haber una gente que, como no puede utilizar esas facturas, ya no las va a pedir. La reforma también incluye otros cambios para las personas naturales. Si la 13ª remuneración supera los 10 salarios básicos, entonces ya antes era ingreso exento, 13ª remuneración, 14ª remuneración, un sueldo básico y básicamente la 12ª parte o un sueldo que uno completo recibía no se consideraban para impuesto a la renta o iban a tributar también. El proyecto del presidente Lenín Moreno además plantea implementar un recargo en los retiros de dinero en efectivo que realicen los usuarios del sistema bancario. Se trata de una contribución de entre el 0.5 y 2% del monto máximo establecido para retiros, que se estima sean de $4.000 al mes. Con esto, el régimen busca alcanzar la meta de reducción de uso de efectivo en unos 800 millones durante el 2018. Ecuador es un país dolarizado. Para que funcione necesita dólares, papeles y monedas. Eso cuesta.
una semana normal, los bancos nos retiran alrededor de 20 millones de dólares solamente en 3 días. Los 3 días anteriores al feriado nos retiraron 120 millones. Usted quiere políticas para que todo se haga a través del sistema financiero. Pero y por otro lado, entonces usted está poniendo de que los retiros en efectivo o estas operaciones paguen impuestos. Básicamente, yo creo que sí debilita en cierta parte el que la gente quiera tener su dinero en el banco. Porque hay gente que es así. Dicen, no, es que por ahorrarme 10, 15, 20, 100 mil dólares o lo que sea, voy a tener en la casa este dinero, ¿no? El gobierno también propone a la Asamblea Nacional que las personas jurídicas y naturales con registro único de contribuyentes hagan sus pagos por servicios públicos a empleados o proveedores a través del Sistema Nacional de Pagos mediante débito de cuenta, pagos con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Se plantea además que todas las personas con RUC cuenten con al menos un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir los pagos por esta vía. Expertos aseguran que la iniciativa del dinero electrónico regresa con esta propuesta. El asunto es la posibilidad de que el gobierno diga, ya el tema de dinero electrónico o pagos electrónicos está bastante socializado con la población, ya me toca a mí entonces ir a pagar sueldos con moneda electrónica y generar una situación de descalce. El dinero electrónico desaparece del código, como fue una de las demandas de las instituciones financieras. El Estado prevé una recaudación de 80 millones de dólares en el 2018 con las reformas tributarias planteadas en el proyecto de ley para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Bien, entonces vamos a provocar esta conversación, este diálogo aquí en los estudios. Doctor, quisiera darle la palabra a usted para que nos explique si el afán de recaudar, de obtener más recursos para efectos de lo fiscal, de lo público, se logra con estas medidas. Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, mi estimado Andrés. Gracias. Y queridos contertulios y ciudadanía en general. A ver, en tema general, el presidente ya nos ha propuesto al país una reforma de un conjunto de normas, 16 en total, sobre todas tributarias. Cuando un presidente emite al país una reforma, más que ser legal, una reforma tiene que ser legítima. Y la aspiración de los ciudadanos es que los fondos públicos que vienen al arca fiscal sean usados, utilizados y administrados de la mejor manera. Y el Ecuador viene 10 años de actos de corrupción. Por lo tanto, los ciudadanos decimos, hoy el Estado me pide mayor contribución. ¿Quiere mi mayor contribución? ¿A qué se compromete el Estado para administrar mis fondos? Este es el primer tema que el Ecuador no ha debatido, lo legítimo y lo ilegítimo de la pretensión estatal. Ok, pero ¿obtiene recursos? Segundo, ¿va a lograr dinero? En términos generales, la ley lo que busca, ya en temas puntuales, a las empresas. A las empresas les sube dos cosas, tarifa impositiva del 22 al 25 en términos generales y le reduce gastos deducibles muy importantes, con lo cual sus bases imponibles crecen y su impuesto a la renta será mayor. En personas naturales, efectivamente se golpea a quienes ganen en el mes más de 3,000 dólares, que representa el 78% de la población que tributa en el país. Porque aquí hay una declaración falaz que dice, es que los que ganan 1,000 dólares no pagan. Efectivamente, no pagan ahora con la reforma y no pagaban antes con la reforma. Lo mismo pasaba con los de 2,000 dólares. Así que efectivamente se grava las personas naturales. Tercero, esta ley le da hiperpoderes a los entes de control. El SRI y la SENAE se convierten casi en una policía fiscal. Y si el país no tiene institucionalidad, como ya lo hemos sostenido varias veces, es muy peligroso concederles extremados poderes a estos entes de control. Y finalmente, le ponen una espada de Damocles a la función judicial. En un año tienen que resolver todos los procesos judiciales. ¿Cuántos? En un año tienen que resolverse todos los procesos judiciales, que alrededor son 4,300 en todo el país. 4,000. 4,300. Okay. Muchísimas gracias. Patricio, por favor. Andrés, tal como lo comentó Napoleón, esta reforma está atacando a 18 cuerpos normativos dentro de la Asamblea y se están reformando 10 leyes orgánicas. ¿Qué es lo que le delata esto? Esto le delata que buscaron por todo lado dónde podían recaudar más dinero. Revisaron todas las leyes para ver de dónde podían exprimir más al sector privado y efectivamente de dónde podían exprimir más al que paga tributos, que son los ciudadanos que ganan más de 3,000 dólares, donde según las deducciones, si es que no tienen cargas, no podrán justificar ciertos gastos. Y además, el que gana más de 3,750 dólares tendrá que ahora pagar el 25% de su 13º al fisco.
Pero logra el propósito de obtener más recursos, logra finalmente. Yo creo que la carga fiscal en este momento es demasiado alta, la carga fiscal y tributaria en el Ecuador. Si usted incrementa los tributos, no le va a devolver competitividad al sector privado. Si es que usted no le devuelve competitividad al sector privado, el sector privado no podrá vender más, el exportador no podrá bajar precios, no podrá vender más, el comercio ciertamente se paralizará de alguna forma u otra porque siguen con márgenes bajos, no se podrá contratar a más gente y esto va a afectar a la economía. Y hay algo más que a mí me llama la atención de este proyecto. Yo no creo que una reforma a 18 cuerpos normativos se lo hizo durante los últimos 120 días cuando se reunió el Consejo Consultivo Productivo y Tributario con los ministros de la producción, con el equipo económico. Esto se lo viene armando, esto se lo viene cocinando desde la época del régimen anterior. ¿Cuándo había visto usted que paralelamente se pase una medida tan fuerte, una reforma tan fuerte, además de nuevas tasas, anuncios en cuanto a nuevos aranceles, techos en la OMC, poniendo en riesgo los acuerdos comerciales y dándole un poder absoluto a un nuevo triunvirato tributario? Ok. Uno pensaría, Richard, que sí, efectivamente se va a obtener más recursos para efectos de atender las exigencias fiscales, las exigencias del sector público. No estaríamos de acuerdo, pero habría una explicación, ¿verdad? Y la otra sería que con esto se va a reactivar el aparato productivo. A la final no se va a lograr ninguno de los dos propósitos. Andrés, justamente iba a eso. La ley en su nombre señala que su propósito es la reactivación económica. Entonces, lo primero que tienen que responder las autoridades del equipo económico, que son las autoridades que estaban con el expresidente Correa, ¿cuánta inversión se va a generar? ¿Cuántos empleos se van a generar? ¿En cuánto va a crecer la producción? Mientras las autoridades económicas no respondan eso, entonces quiere decir que el proyecto no tiene ese propósito y que solamente se le ha puesto un título novedoso que a todos nos llama ¿quién no quiere que se reactive la actividad económica? Punto uno. Luego en la recaudación es evidente, ya lo explicó el doctor Santamaría, va a haber más recaudación por el lado del incremento de impuestos, por la menor deducibilidad, etcétera. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que el país necesita reactivarse económicamente. Hay temas mucho más graves, por ejemplo, que en el proyecto de reforma no se incluyen algunas cosas que se anunciaron como beneficios para cierto tipo de empresas. Por ejemplo, a las empresas que generan ingresos por menos de $300,000 se supone que se les iba a eliminar el anticipo de impuesto a la renta. Nuestra posición siempre fue que eso sea generalizado, no solamente para un grupo de empresas. Pero ni siquiera eso se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Otro ofrecimiento que le apuntaba a aliviarle la carga al sector productivo era reducir el anticipo, el impuesto mínimo, ¿no es cierto?, el pago en exceso. Eso tampoco consta en el proyecto de ley, a pesar de que fue anunciado. Esas son las cosas que yo creo que tiene que responder el equipo económico. Y unas inconsistencias enormes. Hay que ver todo esto en contexto. Tenemos la tasa aduanera que va a implementarse ya el día de mañana. Mañana empiezan los problemas con la tasa aduanera. Pero si usted piensa que la aduana va a recaudar más, en el proyecto de ley se establece que la aduana tiene más plazo para responder sobre las acciones administrativas. Entonces, hay un divorcio entre lo que se quiere hacer, lo que se le quiere vender al sector productivo como idea de reactivación, lo que se le quiere vender a la ciudadanía. Resulta que la aduana va a recaudar más, pero se va a demorar más en responder las acciones administrativas. Ok, gracias, Richard. Perdón, Henry, un ratito. Doctor, ¿cuánto es lo que prevé el régimen que va a obtener con la reforma tributaria? Mire, yo creo que ahí es una falacia. Bueno, a Lester hay que jalar las orejas porque los últimos 6 presupuestos, el ingreso que se ha presupuestado por el área fiscal nunca se cumplió. No se cumplió. Hoy esta ley, en las cifras oficiales, se prevé más o menos 1.100 millones, pero en todos los análisis ya serios que hemos hecho, no puede recaudar en la mejor cifra, no más allá de 650, o sea, máximo toda esta 700, reforma es para obtener $600 millones. Incluyendo el tema arancelario. Con el tema aduanero. Porque recordemos que el tema aduanero no produce al fisco, el tema aranceles, ad valorem, no produce más de 780 millones en lo histórico. Poner una recarga adicional promedio de un 30% significará 200
220 millones en exceso. Sumado todo eso, no pasarán de los... Muchísimas gracias. Henry, su opinión sobre lo que han dicho sus compañeros. Bueno, primero el título o el nombre de la ley, que es una ley justamente para reactivar la economía, se convierte en una ley de recaudación tributaria. Entonces, nos mandan un paquete de reactivación económica que es básicamente recaudación tributaria. Eso hay que tenerlo claro. Si bien es cierto, si se pueden cobrar 300 millones a través de esta tasa, 250 millones, 425 millones, que es lo que espera con todas estas cosas el SRI cobrar, más que van a ampliar los controles sobre las bases de las recaudaciones para otros 500 millones de dólares, usted está hablando de 1.300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado se lleva 1.300 millones de dólares, es decir, para reactivar la economía se le devuelve ahora dinero al Estado y al gobierno, y ya vimos lo que pasó cuando el gobierno tiene el dinero en su poder y administra con ese dinero. Entonces se le quita el dinero ¿a quién? Al ciudadano, al bolsillo del ciudadano. Y si el ciudadano no tiene dinero en su bolsillo, no puede comprar, las empresas no pueden vender, por lo tanto no pueden invertir y no pueden crear el empleo. Y una de las cosas que se quiere hacer es crear empleo. Por el otro lado, si se quiere generar inversión nacional y extranjera, ¿cómo se pone un capítulo de inseguridad jurídica terrible dentro de la ley, que es justamente lo que usted mencionó al aperturar este programa, que es hacer corresponsables a los accionistas miembros de una empresa? Es una barbaridad jurídica que no solamente va a motivar la desinversión, es que mata inclusive el financiamiento en el mercado de valores de las propias empresas, digamos, reduciendo la capacidad de financiamiento, de mecanismo de financiamiento. Entonces, esto por ningún lugar, por ningún motivo, cuando usted genera una medida contracíclica en una economía, es que ese dinero, ya sea porque lo previó a través de un fondo que nunca se creyó en el país, o porque se endeuda para inyectar ese dinero para dinamizar la economía, lo que usted quiere es devolverle el dinero al bolsillo del ciudadano, Henry, y no al bolsillo sin límites y sin fondos del gobierno. Pero si logramos reactivar la economía, vamos a tener mayor recaudación. Esto sería de lógico sentido. Ese es el lógico sentido. Pero ¿qué ocurre? ¿No se va a reactivar la economía? Es que usted, subir impuestos no quiere decir mayor recaudación tributaria. Ese es el gran error. Si usted mañana pone en las aduanas 100% de impuestos a todo, lo que fomenta es el contrabando, claro, porque la gente va a tratar de dar la vuelta. No es que va a recaudar más. En una economía que se está ahogando, que está en crisis, y que ha dicho el propio presidente de la República, no tengo la mesa servida, la situación es sumamente grave, situación que la ha causado el equipo económico del correísmo, que ahora es el que está liderando en el gobierno de Lenín Moreno, está liderando el equipo económico del correísmo, cuando tenían 300.000 millones de dólares para manejar. Con esas políticas nos llevaron a 70.000 millones de deuda, prácticamente. ¿Usted cree que ahora sin dinero, con esas mismas políticas, vamos a esperar un resultado diferente? La respuesta ya la conocemos, y de ahí que sea muy cauto el sector empresarial de decirle al gobierno, esta no es una bofetada para el sector empresarial, esta es una bofetada para el pueblo, porque ahí es donde se van a pasar los costos de una medida económica que encarece los productos a todo el mundo. Patricio, un minuto, por favor, su apreciación sobre lo dicho, con este elemento que es preciso mencionar, que en el trabajo de este equipo que se creó, de esta junta consultiva de producción, tributario, y, en fin, me parece que los empresarios no vieron el lado oficial, no vieron el lado público, y solo quisieron ver el lado de ellos, el lado privado. No sé a qué se refiere con lo que solo quisieron ver el lado privado. Cuando hicieron las propuestas no le echaron una mano al sector público que estaba en dificultades. Volvemos a errores conceptuales, justamente lo que estaba hablando el asambleísta Cronfle. Mire, si usted no le devuelve la competitividad al sector productivo, y en un inicio el Estado va a dejar de recaudar, eso es un hecho, pero si usted no le devuelve, bajando la carga fiscal, la carga tributaria al sector privado no va a poder ser competitivo, no va a poder vender más, no podrá darle más dinero al consumidor al bajar los precios. Si es que el sector productivo no vende más, no se reactiva la economía, el Estado no podrá recaudar más a mediano plazo. Y este es un error conceptual. Mire lo que está sucediendo. Lo que dice Henry es lo correcto. Seguimos con el mismo modelo, una proforma presupuestaria de 34.000 millones de dólares. Se va a gastar más de lo que se va a ejecutar el presupuesto durante este año. Entonces, se va a gastar 34.000 millones de dólares. Se suben los salarios a más de 10.000 millones de dólares. El servicio anual, de lo que ha dicho el presidente, ojo, yo no estoy interpretándolo yo, lo dijo el presidente, es de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este momento?
recaudar todo lo que puedan, subirle los impuestos al sector productivo, quitarle deducciones al sector productivo, intenciones confiscatorias con la responsabilidad de los accionistas con su patrimonio. Usted compra una acción en el mercado bursátil, una acción de cualquier empresa, y me convierto el responsable de lo que ha hecho si el gerente truena, usted es el responsable con su patrimonio. Entonces, para poder seguir gastando de la misma manera, quieren seguir exprimiendo al ciudadano y al sector productivo. Y es grave el tema, porque mire, ¿qué pasa en una empresa? Si es que yo contrato un gerente y en los últimos 10 años me hace perder plata, ha quebrado la empresa, por darle un ejemplo. Yo cambio de gerente. Eso es la lógica, es lo que a mí me dice la lógica. ¿Qué es lo que está sucediendo? El presidente deja que sigan manejando la economía las mismas personas que la quebraron, señor. Ok, tengo que ir a una pausa, le debo la palabra a Richard. Cuando regresemos después de la publicidad empezamos con usted. En un instante volvemos aquí en Hora 25. Continuamos con más de Hora 25. Las preocupaciones en torno al proyecto de ley de reactivación económica también involucran al mercado de valores. Incluir a los accionistas como responsables solidarios en materia tributaria y ya no solo a los representantes legales podría perjudicar al mercado bursátil. Por su parte, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional analiza el proyecto de ley que contiene 21 artículos con reformas de carácter tributario, financiero, aduanero, entre otros. Asambleístas han cuestionado las comparecencias de autoridades que han acudido al Pleno para explicar detalles de esta reforma tributaria, por lo que la aprobación del proyecto pudiera estar en riesgo. Créanme que es la mesa servida lo que me obliga a tomar ese tipo de decisiones. Algunas medidas han debido ser un poco duras. Es posible que en algunas nos hayamos equivocado. Yo mismo ya tengo un par de objeciones a mis propias ideas. El sector empresarial ha sido enfático en manifestar que el proyecto de ley para la reactivación económica afecta a los empresarios y productores debido al aumento de tasas e impuestos que no permitirían generar mayor producción en el país. Existe mucha letra pequeña que sí está afectando no solamente a los sectores productivos, sino también a los pequeños, medianos y al sector exportador. El sector empresarial señala que la promesa del Ejecutivo de incentivar a las pequeñas y medianas empresas con la exoneración del impuesto del anticipo a la renta no está contemplado en el proyecto de ley y que por el contrario se les incrementó la carga impositiva. Tenían antes el beneficio de 5 años de exoneración de impuesto a la renta, les bajan a 2. Preocupación ha generado en empresarios y asambleístas la aplicación de la tasa de control aduanero que se fijó sobre todos los productos importados y que regirá desde este lunes 13 de noviembre. No está totalmente clara bajo qué criterios o parámetros técnicos se estableció esta unidad de control para las 8.300 subpartidas que conforman el universo arancelario. Con la nueva tarifa aduanera, el gobierno espera recaudar $300 millones al año. La fórmula para calcular la tasa establece una tarifa fija de 10 centavos que se aplicará sobre la base de dividir el peso neto declarado por ítem en gramos entre la unidad de control también en gramos. No tiene ninguna base legal, ningún asidero en el sentido común. Esta medida podría impactar al consumidor ya que se vaticina un aumento en los precios de fabricación, tanto de bienes importados como los fabricados en el país con insumos extranjeros. De igual forma, este lunes se conocerá la fijación de aranceles mixtos para 375 partidas. Se va a modificar también la tasa de ICE a los licores. El gremio empresarial aseguró que para reinvertir en el país necesitan mayor confianza en el gobierno e incentivos para la inversión nacional y extranjera. Quisiera entonces retomar quizás la primera frase, Richard, de que acabamos de escuchar, dada o señalada por el presidente Lenín Moreno. La mesa no estaba servida. Es preciso de algún lado obtener recursos para atender esas exigencias del sector público. Mire, o sea, se vuelve inevitable. Yo creo que en las declaraciones del presidente hay algo que destacar, y es que finalmente él abre la puerta para hacer las correcciones del caso, demostrando que existe esta afectación. Y eso creo que es positivo. En épocas anteriores no había ese espacio, se mandaba la reforma y se aprobaba como estaba. Entonces creo que eso es bueno. Ahora, sobre el tema fiscal, los esfuerzos tienen que ser compartidos. Eso es importante señalar, porque
como mencionaba Patricio hace un momento, si es que se proyecta lo ejecutado de este año hasta octubre, en noviembre y diciembre, vamos a terminar con una ejecución de 34.000 millones de dólares. Y el presupuesto, porque les he escuchado a algunas autoridades decir que el presupuesto de 2008 se disminuye en 5% frente al aprobado en agosto del 2017, lo que termina sucediendo es un incremento de 2,5%, pero hay ciertas cosas que hay que observar. Por ejemplo, se incrementa en 28% el gasto en bienes y servicios. Pero lo de fondo, Andrés, es que el equipo económico confunde reactivación con recaudación. Yeah. Parece que al equipo económico se le han olvidado los conceptos elementales de la economía. ¿Cómo se pretende reactivar la economía? Yo voy a insistir en eso porque tienen que ser responsables. ¿Y por qué digo esto, Andrés? Cuando se dialogaba en el Consejo Consultivo frente a las propuestas que hacía el sector empresarial, siempre la respuesta del equipo económico fue, bueno, demuéstrenos cuánto empleo va a generar, corresponsabilidad, qué se va a hacer, etcétera, cuánto van a invertir. Ahora que ellos han enviado este proyecto de ley, tienen que responder. Y hay temas mucho más graves. Mire usted, la propia superintendencia se recogía en la otra cámara. La propia superintendenta de compañías señaló el día de ayer en asamblea que la reforma atenta al mercado de valores y societario porque no se puede incluir a los accionistas como responsables solidarios. Entonces el equipo económico hizo una reforma incluso a espaldas de las propias entidades de control. Es grave esto, Andrés, en términos de institucionalidad. Se desdibuja un proceso de diálogo que venía actuándose con entidades públicos y privados. Pero además hay otros problemas, como por ejemplo, cuando usted habla de la reinversión en el país. Las cifras de reinversión sobre las utilidades han venido decayendo en los últimos años, y estas son cifras del Servicio de Rentas Internas. ¿No es cierto? La proporción de la reinversión que hacen los empresarios de sus utilidades para maquinaria, equipos tecnológicos, etcétera, ha venido cayendo fruto de un deterioro de la confianza del clima de negocios y del entorno para inversión. Y la respuesta del equipo económico, en vez de decir vamos a reencauzar esa tendencia, es quitar los incentivos a las empresas que están reinvirtiendo. Es insólito lo que está sucediendo, es decir, se quiere solucionar los problemas productivos y económicos haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron para llevarnos a esta situación grave. Ok, gracias. Napoleón, tal vez hechos puntuales. El tema de este impuesto que se establece a quien gana por encima de los $3.000. ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo está previsto en el proyecto? Esto un poco para aclarar conceptos. El tema, esta es una reforma a personas naturales. Personas naturales. No solo trabajadores bajo la dependencia, sino todas las personas naturales que realizan actos de comercio y por lo tanto perciben ingresos. ¿Cómo va la reforma? Tácitamente se incorporó una política pública que establece, si usted tiene mayores cargas familiares, entonces va a tener menor pago de impuesto a la renta. No sé si es que realmente es la política pública que necesita el país para desarrollarse, entre otros conceptos. Entonces, ¿a quiénes está afectando este nuevo impuesto o esta nueva base imponible? Aquellas personas que están en la franja puntual, de 3.000 a 4.750. ¿Por qué? Porque son las personas que con menos cargas familiares van a tributar más. Y por lo tanto van a descontar, porque su gasto es más ineficiente respecto de la tarifa de impuesto a la renta. ¿Qué pasa con las personas que ganan mucho? ¿Qué pasa con una persona que gana $10.000? Obviamente va a tributar también más, pero no en la medida... En la proporción de... En la misma proporción de aquella persona que... Es decir, si el impuesto a la renta tiene por concepto ser progresivo, un defecto de los impuestos es que sea una progresividad residual. Es decir, que no golpee realmente a las clases más pudientes que efectivamente pueden contribuir con mayor impuesto a la renta. Henry, por favor. Esta es una ley anti-emprendimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente el emprendedor que sale graduado de una universidad, que aspira $3.000 o más de un salario, que recién va a formar una familia, que está empezando, es al que más lo castigan. Tiene que pagar más. Tiene que pagar casi el doble del que puede deducir con cargas familiares. Y por el otro lado, en la deducción del impuesto a la renta al emprendimiento le dan 2 años, cuando hay estudios clarísimos en el país y en el mundo. Hasta 10. La Agencia de Innovación y Emprendimiento ahí trabajó con la Asamblea Nacional presentando un proyecto hace pocos días de emprendimiento con los ministros de Estado que formaron parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, en donde enseñaron que los 3 primeros años de un emprendimiento son de supervivencia. Ahí es donde mueren los emprendimientos. ¿Cómo usted espera en el 3er año cobrar el impuesto a la renta? ¿En qué cabeza cabe? Esto es una ley anti-emprendimiento. Pero mire usted, es tan
digamos, insólito, impresentable esta ley. ¿Quién lidera el Consejo Consultivo Productivo y Tributario? El Ministerio de Industria y Producción, el MIPRO. Y el MIPRO va a la Asamblea a decir: estamos sorprendidos con lo que hemos recibido y queremos hacer observaciones al proyecto. ¿Pero cómo? Pues, si usted lideraba este Consejo Consultivo Productivo y Tributario, tenía que haber pasado por usted el proyecto antes de enviarlo a la Asamblea. El proyecto provenía de usted. Provenía de usted. Entonces, parece que no fue a través del MIPRO, fue directamente del Frente Económico del Correísmo, que le digo que es el que manda en el gobierno de Lenín Moreno, el que ha mandado este proyecto a la Asamblea sin ni siquiera que pase por el MIPRO. Entonces, viene el viceministro y nos dice: hay falencias, y por supuesto que hay falencias, viceministro. Aquí no hay, por ejemplo, deducción de impuesto a la renta sobre reinversión. Castigan al que reinvierte porque no le dan los deducibles. Segundo, no hay deducción de impuesto a la renta al que usa el valor del impuesto a la renta para investigación en ciencia y tecnología. Castigan la ciencia y tecnología. Tercero, el anuncio del propio presidente que hasta $300.000 las empresas no iban a pagar anticipo de impuesto a la renta no está en el proyecto. No está incluido. No está incluido. Lo que le hicieron anunciar al presidente. Imagínense que un miembro del gabinete le dice al presidente una cosa, el presidente va al anuncio y después no le incluye. O sea, disculpen, no sé qué siguen haciendo ahí. Cuarto, los gastos no son deducibles ahora por desahucio y por los temas patronales. Quinto, no incentivan la repatriación de capitales que se habló y que se dialogó y que se consensuó. Sexto, no hay la devolución automática cuando el anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo para las empresas. No existe. ¿Qué vamos a depender? De la discrecionalidad nuevamente de este Comité de la Política Económica y Tributaria, discúlpeme, a los cuales yo no les daría ni un centavo para que manejen, porque me dan pánico esta gente. El impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, que se habló cuando hay accionistas extranjeros que quieren traer su dinero para invertir en compañías en el Ecuador, tampoco se exonera del pago después. Claro. Esto es la salida de divisas. Entonces, se reestructura hasta techos de $20.000 la reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Y más allá de eso, y déjame darle un parámetro fundamental. Si son 300 millones lo que piensa recaudar la aduana por esta tasa, los invito a revisar el presupuesto general del Estado. ¿Cuánto es la recaudación aduanera total presentada en el presupuesto general del Estado? Y eso está en alrededor de los 850 millones de dólares. Quiere decir que 300 millones de dólares sobre 800 millones de dólares, haga usted la matemática, esto es una salvaguardia del 37.5%. Esa es la realidad, el país lo tiene que saber, hay que hablarlo con claridad. ¿A quién le pega eso? Al bolsillo del ciudadano. Así de claro y así de fácil. Ok, muchas gracias, Patricio. Mire, definitivamente no sabemos a qué atenernos. Vienen nuevas tasas. Un ejemplo que le doy, el precio de un ventilador va a subir en alrededor del 17%. Yo creo que no solamente los ricos compran ventiladores, la gente en la costa también los compra. Suben el cálculo para el ICE, entonces los licores nuevamente van a entrar con más precios. Se hablan de nuevas tasas arancelarias y yo quiero ver las reacciones en la OMC, en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. Además, se toman atribuciones. Este comité tributario repotenciado les quitan funciones a los ministros de la producción, les quitan funciones en la política tributaria, les quitan funciones en la Junta Monetaria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? De nuevo, están atribuyéndose poderes y están enviando medidas administrativas que además son ilegales. Porque mire, si usted va a crear una tasa, usted tiene que dar una contraprestación de un servicio. Entonces, el señor de la aduana nos va a tener que explicar a nosotros dónde va a usar esos 300 millones de dólares, porque al principio fueron 500 millones, después de otra declaración dijo 200 millones, terminó en 300 millones, ahí se da cuenta que es una medida discrecional, están afinando el lápiz para ver cuánto necesitan. El rato que se tome esta medida, nos tienen que explicar, a ver, cuántos aviones va a comprar para monitorear el contrabando en la frontera, qué es lo que va a hacer con ese dinero. Entonces, primero que es ilegal. Y hay otra joya también que aparece en este proyecto de ley, y es que se crea un régimen especial y simplificado para la reactivación de obras. Si la Contraloría no se pronuncia, en 30 días procede el Estado a terminar las obras. Entonces yo también quisiera saber qué opina la Contraloría de este tema. Entonces, por todo lado, se tomaron el tiempo para analizar
diferentes proyectos ¿Por de dónde ley podían ir a para ver sacar? por dónde podían seguir sacando plata al ecuatoriano y al empresario para ver cómo pueden seguir malgastando el dinero. Napoleón, antes de Richard, el tema del ICE quisiera también que nos explique. Y el tema, por ejemplo, de los licores que ha planteado Patricio. ¿Qué incremento se produce? Porque ya había una disminución, ya la gente veía en los supermercados a menor precio, ahora nuevamente subirán. Nuevamente lo que se modifica no son ni tarifas ni nada, sino son formatos de cálculo, donde ahora la base imponible se proyecta desde el precio de venta al público. Es decir, si yo importo licores, hay un valor CIF, sumo mi margen, establezco más o menos un precio de venta al público y sobre ese vuelvo a hacer algo que se llama valor reconstruido y grabo con ICE. El problema de esto es que, ¿cuáles son los precios aceptados? El que se pone en las perchas de los grandes supermercados, el que se pone en las tiendas de abastos, etcétera. Yo creo que, mi estimado Andrés, yo creo que aquí hay que romper mitos. La reforma está mal planteada, definitivamente. También, si bien comparto en términos generales, tampoco creo en el mito de si es que suben los impuestos la economía es recesiva. No necesariamente. Colombia nos acaba de demostrar que subiendo el IVA del 14 al 19 es una economía que luego de una devaluación del 45% está sostenida. Chile nos acaba de sorprender con un punto más el impuesto en ventas. Y Colombia y Perú, el presidente Kuczynski, que en campaña electoral dijo que va a bajar un punto, pidió disculpas a los ciudadanos y dijo no puedo porque la presión fiscal se me cae. Es decir, yo creo que aquí el escenario general es, si es que no estuvo negociado por parte del oficialismo con las cámaras, los textos, y ahora resulta que en la Asamblea estamos discutiendo a alguien que no es responsable de un documento que se ha presentado, entonces estamos perdidos. Ya estamos perdidos. El ICE, por favor, si está tan amable, ¿y cómo va a afectar estos incrementos en la vida cotidiana, en los valores y en las cosas normales? Yo creo que el doctor ha explicado muy bien el tema del ICE. Más bien a mí me gustaría enfocarme, Andrés, si me permite, en el tema de la tasa. La tasa. La tasa, porque va a ser un problema mucho más general. Primero, creo que el director de aduanas no ha cumplido con su rol de funcionario y servidor público. Un servidor público por naturaleza tiene que responder a las consultas, a los planteamientos y a las preocupaciones de quienes van a aplicar la normativa. Y no solo por su concepto mismo de servidor público, sino porque así lo recomiendan los más altos estándares a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Todo apunta ahora en el mundo a que las normas aduaneras se validen, se construyan y se revisen previamente con el sector empresarial. Entonces aquí hay discrecionalidad, poca transparencia, no hay apertura al diálogo. Esta es la fórmula, parece sencilla, ¿no es cierto? Peso declarado sobre la unidad de control por 10 centavos. Y de ese modo se establece el valor adicional que se va a Así pagar. es, voy a poner algunos ejemplos, Ya. Andrés. Okay. Pero ¿qué es la unidad de control? ¿Quién la establece? ¿Cómo la establece? O sea, no hay una respuesta, Andrés, para esto, por Dios. Nadie sabe qué es conceptualmente esa unidad de control. Es un número inventado. Pongo acá 25, pongo acá 100, pongo acá 50. ¿Por qué? Porque así bajo a unos, afecto a otros. Mire los ejemplos. A ver. Vamos. Ya cuando uno aplica toda esta fórmula, porque la aduana ha publicado un simulador en la página web. Shampoo, ya tiene un arancel del 20%. Cuando usted convierte esta tasa a un arancel implícito, es decir, cuánto tengo que pagar sobre el valor del bien, estamos hablando de casi 40%. ¿Han salido un poquito o sácale la copa, Patricio, para poder... gracias. 40%. En el caso del detergente, 20%. Congelador industrial, 10%. Eso es lo que va a incrementarse. 9%. Lentejas, 7%. Motor de uso acuícola, 6%. Camiones, 5%. Entonces, por ejemplo, en el caso de los camiones, usted está afectando los bienes de capital que son necesarios para la producción, para el transporte, con un valor prácticamente similar al del ISD. Pero shampoo, detergente y pañales para bebés, que son productos de consumo de la ciudadanía en términos generales, incrementos de más del 20, el 30%. Bueno, pero esos no son productos importados, no necesariamente son importados, digamos. Aquí hay estos son local. ejemplos para productos importados. Importados, por eso. Claro, estos son ejemplos para productos importados. Usar un shampoo extranjero, que pague. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto, Andrés? ¿El producto local? ¿Cuál es la beneficiario? A ver, es que aquí hay que entender la economía en su conjunto. Si uno quiere reactivar la producción, no caigamos en el mito de regresar a la política de los 70. Si uno analiza la participación del PIB industrial, mi estimado Andrés, del año 2006 al año 2017, usted tiene una reducción de la participación del PIB industrial dentro del PIB total. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas de restricción han fracasado. Y usted tiene varios elementos a nivel de política internacional, en OMC, en CAN, en ALADI,
para blindar cuando existen casos de dumping, de medidas de subsidios, etcétera, para blindar a la producción nacional de una afectación de esa naturaleza. Pero si se quiere hacer competitiva, si se quiere mejorar la producción, hay que buscar reducir los costos de energía, dar mayor adaptabilidad laboral y los temas tributarios. Es un tema extremadamente crítico porque va a pasar a afectar no solamente al consumidor, sino al productor. Pero es el mismo concepto de las salvaguardias, de alguna manera, que ahora se la plantea de este otro modo. Sí, pero es un concepto disfrazado. Es como lo mismo que la ley de reactivación es una ley de recaudación. Acá se habla de mejorar las condiciones del aparato productivo nacional. Ese no es el camino. No podemos seguir tropezando con la misma piedra, Andrés. Ya hemos tropezado con esta piedra todos los años, desde el año 2009. ¿Y cuál ha sido el debate cuando nosotros le decimos a las autoridades, a ver, tú quieres corregir un problema de salvaguardia de balanza de pagos? Vamos por el lado de lo positivo, incrementamos inversión extranjera directa, incrementamos exportaciones, etcétera. Las autoridades económicas de aquel entonces, que ahora también están liderando, impulsando estos temas, nos decían, es que eso es mediano plazo. Atraer inversión extranjera directa se demora. Atraer las exportaciones se demora. Eso no llega de la noche a la mañana. Pero ya nos llegó el mediano plazo, pues, Andrés. Y tampoco se solucionó. Hemos pasado 8 años en ese debate y no se toman las decisiones. Listo, voy a ir a la publicidad. Enseguida retornamos para el tercer segmento del programa Hora 25. Ya volvemos. Bien, vamos a presentar la tercera parte del programa. Voy a dar la palabra al ingeniero Kronfle para plantear o señalar un asunto que no lo hemos tratado todavía y que se incorpora, se incluye también en este proyecto de ley y tiene que ver con el dinero electrónico. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está tratado en el proyecto con un elemento adicional, que es esto que hablamos algo rápidamente, que es el retiro de los 4.000 con una contribución? Bueno, con mucha preocupación lo veo, primero porque lo que explica la gerente del Banco Central, que dice y que trata de plasmar el texto de ley, no es lo que yo leo en el texto de ley, es decir, el texto no refleja el sentimiento. Y ahí tengo la primera preocupación, que ya la estoy, digamos, revisando con algunos abogados que también tienen sus puntos de vista en ese sentido. Segundo, se define moneda electrónica. Entonces también en la moneda electrónica es algo muy vago, conceptualmente hablando, eso puede ser cualquier cosa. Tercero, dicen que esto es pasarle del Banco Central ahora a la banca privada. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque cuando comenzó el dinero electrónico, recuerde que lo que nos opusimos, en ese entonces yo estaba en el sector productivo, en las cámaras, era de que ese dinero electrónico estaba respaldado por lo que ellos denominaban activos líquidos, no por dinero físico efectivo, activos líquidos. Y si mañana el activo está sobrevalorado, usted estaría haciendo una emisión inorgánica. Entonces, que se vaya ese cuco de manejo del Banco Central a la banca privada es bueno, es positivo. Ahora, ¿qué pasa con el área rural? ¿Cómo usted lo van a castigar por sacar más de $4.000? Porque según el Banco Central, la banca privada está retirando mucho dinero del extranjero. Perdóneme, pues la banca privada, la solidez de la banca privada es la que ha mantenido la dolarización en el país. Peor aún con lo que ha hecho el Banco Central, que es ser prestamista del gobierno para financiar el gobierno y que le han pagado inclusive con acciones a empresas públicas. Pero Henry, lo que le acabamos de escuchar a la gerente del Banco Central es que se saca demasiado dinero. ¿Y cuánto se pone? Pensando, por ejemplo, en el feriado, ella puso una cifra, no pero usted saca el dinero, ¿qué se sacó antes? Usted saca el dinero, compra y alguien lo recibe y lo vuelve a depositar. Solo se habla de sacar el dinero y no cuánto se deposita, pues por Dios, un poquito más de seriedad hay que tener en ese sentido. Tercero, ¿cuál es el costo de la transacción? ¿Cuál es ese costo de transacción? Eso lo determina la Junta de la Política de Regulación Monetaria. Por Dios, yo a esos señores no les confío un centavo. Si uno tengo unos costos de transacción de esto, ¿cómo voy a aprobar esto? Cuarto, ¿cuáles son los plazos de implementación en un país que solo tiene el 39% de bancarización? Porque usted va a tener que abrir una cuenta en donde se le va a hacer una transferencia y va a hacer que de esa cuenta le manden al celular o una tarjeta de débito le carguen para que usted vaya a sacar. ¿Cómo va a ser eso cuando solamente el 39% está bancarizado? Todo el mundo tendría que abrir una cuenta, o una cuenta aunque sea básica. Luego, si usted está en el área rural, es el viernes a las 4 de la tarde, usted vive a 2 cuadras de la hacienda donde trabaja, pero el banco está a 50 kilómetros, o no hay señal del celular. ¿Cómo recibe usted su plata para poder pagar lo que usted tiene que pagar en su familia? ¿Cuál es el periodo de transición para llevar a la bancarización en el país? Tampoco está determinado en el proyecto de ley. Por eso es que yo le digo, es lindo ver estos economistas de PowerPoint, puro PowerPoint, y no conocen el mundo real porque nunca han estado en el mundo real. Entonces genera
muchísimas, digamos, incertidumbres este tema que realmente no tiene ni siquiera un periodo de transición para la aplicabilidad. Para la implementación. Richard, sobre este tema, por favor. Sí, mire, yo creo que es positivo, por un lado, que se haya atendido una demanda del sector privado, del sector bancario, pero como bien explicó Henry, es una atención parcial. Pero hay otros temas también que incluyen dentro de la reforma cómo hacerse responsable al sistema financiero de la liquidez, de la liquidez interna, cuando eso es responsabilidad del Banco Central del Ecuador. Es muy grave que se institucionalice, Andrés, lo que nosotros hemos venido denunciando, que es que la política fiscal está por sobre la política productiva. Es decir, si uno quiere reactivar la producción, tiene que tomar decisiones del objetivo, ¿no es cierto? Si yo quiero si quiero recaudar más, bueno, entonces este es el camino, claro, y no me importa el costo frente a la producción. No se reactiva la producción, recaudo más plata. Pero el país necesita en este momento reactivar la economía. Y cuando uno escucha los debates y las declaraciones de quienes están al frente del equipo económico y de quienes defienden este proyecto de ley en el legislativo, lamento yo que esas personas se hayan desconectado con la realidad ciudadana. O sea, la gente quiere de sostener trabajo en este momento. Andrés, la gente quiere trabajo. Mire usted las cifras de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Trabajo. ¿Y de dónde viene el trabajo, el empleo? Del sector privado. 9 de cada 10 empleos son privados. Pero además, alternativas fiscales había y se las planteó. Hace varias semanas se plantearon alternativas que en ahorros totalizaban cerca de 6.000 millones de dólares y en ingresos 3.100 millones de dólares, totalizando 9.000 millones de dólares. Lo que pasa es que el sector económico se ha acostumbrado a hacer y ya sabe cómo hacer eso. Entonces no quiere cambiar, no quiere dar un giro hacia temas que pueden ser alternativas de financiamiento sin afectar al sector privado y a la clase media. Nosotros esperamos que sobre todo el presidente de la República pueda escuchar estos planteamientos, recoger estos planteamientos para evitar que esta ley mal llamada de reactivación productiva sea la ley del freno para la inversión. Por favor, Patricia. A mí sobre los temas que han hablado y específicamente el tema de la bancarización, me preocupa un impuesto adicional, que si es que retira más de $4.000 al mes, están cobrando una tasa que va del 0,5 al 2%, me parece. Y esto también es peligroso, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que estoy en el sector de la construcción y tengo que ir a pagar a los empleados en efectivo cada quincena, y ahora, si es que tengo que retirar más de cierto monto, tengo que pagar un impuesto adicional? ¿Qué pasa con los jornaleros en ciertas provincias? ¿Qué pasa con los zafreros que se les tiene que pagar en efectivo? Y que de hecho, lo que comentaba Henry, no tienen acceso a un banco. ¿Por qué? Por la distancia, no tienen acceso a una cooperativa por la distancia. Ahora usted va a hacer que se tengan que subir a un bus y viajen por 1 hora para ir a retirar esos fondos en un banco. Entonces, este es otro impuesto que es perjudicial para los ciudadanos y perjudicial obviamente por la economía, más gastos en las transacciones. Y a mí me preocupa mucho el tema del diálogo, porque sí, se nos ha extendido la mano para el diálogo. Se trabajó aquí, el comité empresarial, FedExport, trabajaron 100 días. Nosotros acudimos a las mesas sectoriales. Muchos empresarios dejaron de trabajar para ir a dar sus sugerencias. ¿Y qué pasó? Nos hicieron perder el tiempo a todos, señores. ¿Qué pasó el otro día? Que muy gentilmente se nos invita a Carondelet, vamos a una reunión, se nos invita a otra reunión para hacer las propuestas. Richard lo dijo muy bien. 9.000 millones de dólares más o menos se está calculando que se puede el Estado puede recaudar con estas propuestas. Y adicionalmente nosotros nos comprometimos a revisar 2.000 millones de dólares más por medio de un sector por una amnistía tributaria. ¿Y sabe qué pasó? El consejero de la Economía dijo, sí, vamos a revisar las propuestas. Hizo que todos los gremios pequeños lo feliciten a él por las maravillosas medidas que está tomando. Y a la semana siguiente nos envió un proyecto de ley sin escuchar absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuál es el diálogo? No existe. Napoleón, ¿con usted terminamos? Estimado Andrés, yo creo que sí, yo creo que está claro el tema del mundo del dinero electrónico. Rescato y cito textualmente para no cometer equívocos. Todas las personas jurídicas y naturales con RUC contarán al menos con un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir los cobros por esta vía. Esta es la disposición de la reforma.
Y yo creo que nuevamente, si nos vamos al tema del medio y no del proyecto, no de la finalidad, nos equivocamos. Si no cambiamos de mentalidad, donde el Estado no tiene que decirme lo que yo debo hacer, peor prohibirme lo que quiero hacer, sino convertir en ese Estado facilitador que la iniciativa privada fluya, entonces estas son las medidas que aterran al sector. Los ciudadanos que nos están escuchando, cuando entienden que les van a obligar a abrir una cuenta bancaria, el sistema per se se cae. Creo yo que al presidente hay que hacerle un llamado. Presidente, escuche. El presidente anterior cometió muchos errores porque nunca escuchó. Este proyecto de ley tiene que ser retirado, Andrés, por bien del país y de su gobierno. Pero a mí me interesa mi país. Retire el proyecto de ley, elimine el Consejo Consultivo Tributario porque, queridos amigos, esto no funcionó, porque esa no es la mecánica de funcionamiento. Nuevamente, Colombia, ¿cómo hizo el sistema? Aquí el sector empresarial, sector gubernamental y aquí técnicos que sabían interpretar las demandas de los unos y los otros para sacar un paper final. Si es que vamos a avanzar como país, no pensemos en una reforma, pensemos en un modelo de desarrollo de 50 años. Okay. 30 segundos, si quieres decir algo, Henry. Estoy de acuerdo que la mejor opción de esto es retirar el proyecto, me parece que eso es lo adecuado, porque tratar ahora de modificar todo este proyecto en las grandes partes que tiene este proyecto, que son sumamente complicadas, es crear un monstruo que no sabemos, a lo mejor le ponemos un ojo acá, una boca aquí y un oído acá. Eso yo no comparto. Yo creo que lo mejor es retirarlo para revisarlo, pero más que nada porque el proyecto no contiene ni siquiera lo que anunció el presidente de la República. Nuestra preocupación radica en que esto sea un proyecto del Frente Económico del Correísmo y no del gobierno de Lenín Moreno. Muchísimas gracias. 30 segundos cada uno. Sí, Andrés, yo creo que en conclusión queda demostrado con toda la evidencia que el proyecto de ley no cumple con el objetivo de reactivación. Punto 1. El diálogo queda debilitado, queda fisurado sin lugar a dudas y tiene que ser repensado a futuro. Un diálogo que sea en el que las partes se encuentren para ver al futuro, no para tomar decisiones aisladas o no para que un sector del gobierno tome esas decisiones. Y finalmente, las autoridades económicas que van a la asamblea, que van a medios, la primera pregunta que tienen que responder es ¿cuánto empleo piensan generar con esto? ¿Cuánto crecimiento económico y cuánta inversión privada? Si no pasa ese test, la ley, entonces, señores, la ley tiene un camino que ya se ha señalado. Patricio, lo más rapidito, por favor. Lo más rapidito, sí. Mire, yo creo que a este proyecto, al parecer, no fue preparado por colaboradores del presidente. Más parece que fue preparado por enemigos del presidente. Y estoy de acuerdo que lo mejor sería, hasta por el costo político que puede tener el gobierno, retirar este proyecto. Podría ser un fracaso. Inclusive los correístas, que estoy seguro que están de acuerdo con este proyecto, no van a votar por este proyecto. Y fuera de lo que suceda puntualmente con este proyecto, y ya pensando más allá, yo creo que se debe retirar el equipo económico. Retirar el equipo económico también. A que se retire todo, ya. Se retire el equipo económico, se retire la propuesta. Pensar a largo plazo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.